Tarde. Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura e o curso de especialização Lato Sensu em Literaturas Hispano-Americanas, ambos da FRJ, convidam ao curso Poéticas da Conversa, Cafés, Tertúlias e Modernidade Literária na América Latina. Hoje teremos a honra de escutar a palestra do professor Hugo Espinosa, da Universidade Nacional Autónoma de México, UNAM, cuya palestra se intitula Del Subway de los Sueños a la Sociabilidad Literaria y Cultural en el Estridentismo. Sem más demoras, paso a palabra ao professor Hugo Espinosa, deixando aqui meu agradecimento por haber aceitado o nosso convite. Hugo, é contigo. Bueno, buenas tardes a ustedes, buenos días todavía acá en la Ciudad de México. Agradezco de la invitación de nuevo a participar en el seminario. Y bueno, mi participación tiene que ver con el grupo de los estridentistas y en particular una obra literaria y un lugar que fue como el centro de reunión de este grupo, que fue el que ellos denominaron el Café de Nadie, aunque originalmente ese lugar, ese café, se llamaba Café Europa, ubicado en lo que era en aquel entonces la Avenida Jalisco, número 100 de la Avenida Jalisco. Actualmente esa calle se llama Álvaro Obregón, es un lugar de la colonia Roma, una calle muy bonita, porfiriana, y pues hay espacios muy atractivos por esa zona, aunque en la actualidad pues se ha deteriorado mucho la traza arquitectónica de este lugar, ¿no? Entonces, a mí en particular me llamó mucho la atención a partir de la bibliografía que estuve consultando, un textito que tiene que ver sobre la arquitectura, ¿sí? Vivir la modernidad y la modernización en México, la arquitectura moderna y estridentópolis, que así fue como denominaron los propios estridentistas a el lugar donde se fueron digamos, a llevarse su grupo literario, que fue a Jalapa, Veracruz, porque originalmente el estridentismo tiene como fecha de nacimiento 1921 hasta el 24, pero hacia 1926 se trasladan hacia esa ciudad costera del Golfo de México. Y el texto que me llama mucho la atención, que cito tal cual, la autora es Cianya Ortega Hernández, dice lo siguiente: una madrugada de diciembre de 1921, un joven camina por el barrio universitario de la Ciudad de México. Se detiene a pegar un afiche en postes y paredes junto a otros anuncios publicitarios. A la mañana siguiente se produce la primera de muchas conmociones estridentistas cuando los capitalinos leen la hoja volante. Es el actual número 1 comprimido estridentista de Manuel Maples Arce, que ahora voy a proyectar en las diapositivas. En 14 puntos, Maples Arce marcó las pautas para la renovación del arte y de la literatura. Peleaba por un arte que expresara con total libertad los sentimientos del instante presente. Para él el arte era dinámico como la vida misma y por lo tanto estaba en perpetua actualización. Fin de cita. Este texto, como ustedes pudieron advertir, habla justamente del perpetuo, el arte era dinámico y la vida está en perpetua actualización. Un concepto que me llamó mucho la atención releyendo los materiales de los propios estridentistas es justamente en particular el manifiesto estridentista de Lisa Arzubide. Hablan mucho de la palabra cinemático y sabemos por la crítica y por lo que hemos leído de este grupo y de otras vanguardias, pues en realidad los estridentistas fueron herederos y directos de lo que fue la vanguardia futurista, ¿no? De Filippo Marinetti. Y ahí se hablaba, obviamente, como ustedes recordarán, todo lo que tuviera que ver con los motores, las tecnologías nuevas, que en aquel entonces pues eran nuevas, para ahora ya nosotros nos resultan obsoletas, pero al final de cuentas había como esa admiración, ese fervor, o esas frases como la de que era más bella el rugido y la velocidad de un auto que la victoria de Samotracia, ¿no? Entonces, esto mismo trasladado o tropicalizado, ambientado en estas latitudes, pues es finalmente también una vanguardia que a mí en lo personal me parece hasta cierto punto cándida, ingenua,
pero bueno, ese es el espíritu de la época, ¿no? Y no podemos tampoco exigir más. Ahora, cabe decir que también esta vanguardia abrió paso a otros grupos literarios posteriores y que también venían de unas generaciones o movimientos literarios muy particulares. Una de ellas, el grupo del Ateneo de la Juventud, que curiosamente lo dice el propio Marco Antonio Campos en este libro, ¿sí? A propósito de los cafés que existían y existen todavía en la Ciudad de México, ¿sí? El grupo del Ateneo de la Juventud no tenía un café donde reunirse, sino que se iban a la sala de un profesor de filosofía, ¿sí? Uno de los hermanos Caso, y ahí era donde partían, tenían sus tertulias, ¿no? Yo recuerdo, y Víctor no me dejará mentir, también cuando éramos estudiantes acá en la universidad, salíamos ya en el grupo vespertino, ya hacia la noche, y bajábamos por las escalinatas de piedra volcánica que están a un lado de lo que es la Facultad de Psicología, donde se ubica justamente la imprenta universitaria, que siempre fue insuficiente porque no se daba abasto para poder imprimir los libros que se producen en nuestra universidad. Y además de que se seguía utilizando una prensa fotomecánica y pues que era muy limitada, ¿no? Ya viendo, ya estando en el mercado, las nuevas modalidades computacionales para editar y imprimir, obviamente que era bastante limitado y lento el proceso. Pero bueno, al pasar por esas oficinas de la imprenta universitaria, veíamos siempre, a veces después de que ya nos había dado clases, otras veces eran las tertulias que se llevaban ahí a cabo entre el poeta Rubén Bonifaz Nuño, el maestro Vicente Quirarte y otros contertulios, ¿no? Ahí también ellos no tenían un café, pero sí era justamente un lugar de reunión entre estas figuras del ámbito de la literatura y de la cultura en México. Y bueno, en el caso del grupo estridentista, sí tuvieron su café, que se lo apropiaron ellos y al que menos le gustó que se hubiera cambiado el nombre, fue al propio dueño, ¿sí? Y eso lo hizo evidente y manifiesto en alguna publicación, porque justamente el grupo estridentista tenía como trinchera para publicar sus textos el Universal y el Universal Ilustrado, ¿no? De hecho, ahorita voy a permitirme compartir con ustedes las diapositivas que les quiero mostrar. Y aquí es donde viene el famoso comprimido estridentista, que les decía que son los 14 puntos la nueva vanguardia, ¿no? Permítanme porque no sé, no lo puse al inicio, a ver, acá estoy. Y voy a dejarla hasta el inicio. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. Y bueno, va de nuevo. Me dicen, por favor, con una manita aquí en el chat, si sí se ve la famosa, ok, la famosa diapositiva. Porque les decía, en este caso, el comprimido es el de la tercera diapositiva, el actual número 1, hoja de vanguardia, comprimido estridentista, y el de la foto, con esa flor ahí que creo que es como una especie de margarita, o alguna de estas flores que se usaban como muy al estilo de los dandis, es Manuel Maples Arce, que según se dice, ese era el más dotado de los autores y de los escritores de ese grupo, ¿no? Se dice que la generación o el movimiento estaba formado por varios poetas, el veracruzano Manuel Maples Arce, que es el que tenemos en pantalla, el poblano Germán Lízar Zubide, también uno de los, digamos, como teóricos de este movimiento, el hidrocálido o aguascalentense Salvador Gallardo, Miguel Aguillón Guzmán, el tlaxcalteca Miguel Endelira, muy famoso por cierto, el novelista Arqueles Vela, que es quien tiene la Nobel que le da nombre al café donde ellos recalaban, que es Café de Nadie, el grabador Leopoldo Méndez y el infinito proyectista Germán Cueto. También giraban en torno a ellos músicos como Manuel M. Ponce,
que musicalizó un poema de Maples Arce, el joven Silvestre Revueltas, padre de la profesora de la facultad recién fallecida, Eugenia Revueltas, y también considerado junto con Carlos Chávez como el mejor compositor del siglo XX en México, ¿no? Y además pintores como Diego Rivera, quien al final de cuentas terminó apartándose para crear su propia leyenda, y bueno, crear el grupo, el binomio de leyenda de él y Frida Kahlo, ¿no? Fermín Revueltas, también de la gran dinastía familiar de los Revueltas, además de José, el escritor, y Ramón Alba de la Canal, que es quien elaboró varias de las imágenes gráficas del grupo, que aquí vienen algunas, ¿sí? Y si hay algo, dice la crítica, que distingue a los estridentistas, son tres palabras: imaginación, humor y quehacer vital. Nosotros nos reímos mucho, como Víctor lo habrá dicho ya, supongo, en alguna de sus charlas, de las tertulias que pudieran tener ustedes allá en el seminario, que hay una frase que usaban ellos que era "viva el mole de guajolote". Al final de cuentas, a nosotros nos causa mucha risa esto porque el caso del mole de guajolote, pues es un platillo nacional que no a todo el mundo gusta. Dicen que tiene aspecto de excremento, o lo que ustedes puedan imaginar, pero al final de cuentas es un platillo muy elaborado, ¿no? Y se necesita también tener, aparte de cultura gastronómica y gusto, si por el picante o lo picante, salado, dulce, ¿sí? También tener un cierto apego y gusto por el chile, ¿no? Bueno, entonces decía que estos y muchos otros autores más, que quizá no los mencioné todos, forman parte de este grupo, ¿no? Y mi presentación se titula como empieza justamente la novela El Café de Nadie, que era, dice, entrar como al subway de los sueños, ¿sí? Una idea como de ingresar al metro, ¿no? Al sistema colectivo que va subterráneo, y entrar como en una atmósfera un poco evanescente, un poco onírica, y transcurre de esa manera porque las descripciones que se hacen sobre el café es que es un lugar oscuro, donde no hay nadie, que le llaman y le llaman a los que atienden, a los meseros, nunca los atienden, ¿sí? No hay quien les cobre, ¿sí? Y siempre está vacío, ¿sí? Ellos de hecho se supone que tienen sus mesas, ¿no? Que si mal no recuerdo era la 20, ¿no? O los gabinetes, como lo llaman en la noveleta esta de Café de Nadie. Entonces, para entrar en materia, ¿sí? Yo realmente me metí así un poco por encima sobre la cuestión del concepto de sociabilidad, y me interesa sobre todo esta idea que propone, que rescata Antón Costa Rico, que tienen ustedes aquí en pantalla, que la sociabilidad como tal puede ser considerada una categoría histórica, ¿no? Y remite y analiza, ¿sí? Pero una noción un poco más amplia, cuestiones que tienen que ver con temas o áreas de estudio como la antropología cultural, la etnología de la vida cotidiana, la sociología del ocio, que creo que es aquí donde se apuntaría parte de este tipo de lugares, ¿sí? De los cafés, así como la historia social, política y cultural, ¿no? Y esto pues supone multiplicidad de espacios y formas. En el caso, por ejemplo, de a quien retoman como el teórico principal de estos autores, todos ellos son de la Universidad de Murcia, por cierto. No, de Murcia, no, ahorita les digo bien la universidad. Pero bueno, la cuestión es que ellos remiten a Maurice Aguillón y a las diversas expresiones de sociabilidad. Aquí viene un listado que he subrayado y he añadido otros más, ¿sí? Que serían justamente las tertulias, los cenáculos, los ateneos, las academias, escuelas o movimientos literarios que tienen que ver con toda esta cuestión de la coherencia o la cohesión que pueden tener, ¿sí? Agrupaciones o asociaciones, y esto que al final de cuentas va a formar parte del contexto de una historiografía de la vida cotidiana, cultural, literaria o de una tradición de determinado lugar o pueblo, ¿no? Que se precie de tener una tradición cultural pues rica en muchos sentidos. A mí en particular, por ejemplo, me parece que México, la Ciudad de México y bueno, algunos otros ciudades del país tienen, ¿sí? Estos sitios que, a pesar de que
como dice bien Marco Antonio Campos, al preguntarle a otros colegas de su gremio y de intelectuales, le decían que pues no había mucho trabajo que investigar a propósito de los cafés, ¿sí? Que más bien en México se da este espacio de convivencia en los bares, las cantinas o los restaurantes. Y esto pues queda de manifiesto, por ejemplo, en un restaurante o en la Casa de los Azulejos, que es un café muy famoso, donde se dice que ahí pues regalaban también muchos de los escritores, entre ellos el propio Carlos Fuentes y otros más, y una serie de cafés que están todos en el primer cuadro de la ciudad. Ahora, pues al final de cuentas, el centro se ha vuelto un lugar solamente de entrada por salida y hay otros espacios fuera de ese entorno y que también tienen finalmente, digamos, ese carácter, ¿no? De espacios de socialización. Y obviamente yo pienso en las nuevas cadenas de librerías El Péndulo, que son lugares bellísimos. Por cierto, una de ellas, la que está en Polanco, está dentro de un libro que es justamente un estudio, una revisión de todas las librerías a nivel mundial, ¿no? Entonces, en este caso, sigue habiendo, por ejemplo, este tipo de espacios, lugares, pero no es que sean propiamente el lugar exclusivo para esto, ¿no? Para reunirse y departir, conversar y enmendar el mundo, como dicen que lo hacen en los cafés muchos de los intelectuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, México sí ha tenido mucha tradición de cafés. Actualmente sigue todavía existiendo el Café Tacuba, que es muy famoso en la calle Tacuba, y otros más que están como decía, en el centro de la ciudad, pero que en su momento llegaron a ser yo creo que más de una cincuentena, ¿no? Y que al final de cuentas son importantes porque en torno de estos es donde se reunían justamente este tipo de grupos, ¿no? O bien toda la gente del exilio español que también tenían como esos metederos o le llaman de otra manera por acá a estos lugares donde la gente va a convivir y a conbeber, y obviamente que eso, al final de cuentas, también se generan ciertas historias, anécdotas y hasta incluso escritos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a propósito del nuevo Premio Cervantes de Literatura, el maestro Celorio, que él, por ejemplo, tiene por ahí algunas crónicas de un lugar que está aquí cercano a Ciudad Universitaria, que es el Mercado de Mixcoac, donde se va y se come muy ricos mariscos, ¿no? Y también hizo algo similar, haciendo una cronología, una crónica de esto, Juan Villoro y algunos otros escritores, ¿no? Que al final de cuentas hacen estos recorridos o transitan la ciudad de esta manera, ¿no? Pero bueno, entonces decía que en el caso del Café de Nadie, que es el punto de reunión del grupo estridentista, pues hay muchísima tela de donde cortar, material gráfico, visual y en este caso literario, que es justamente el que le da cohesión a esta vanguardia, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo he retomado varias de las fotografías de esta presentación del Universal Ilustrado a partir de una nota que se publicó en el 2021 sobre un mochilazo en el tiempo, ¿sí? Y en el que se alcanzan a ver, aquí solamente identifico a Javier Villurrutia, los demás no me puse a buscar bien quiénes son, pero todos son del grupo justamente del estridentismo, ¿no? Otro de los elementos que están aquí es justamente cómo es que se da la explicación de por qué se llama Café de Nadie, ¿sí? Supuestamente lo escribe Arqueles Vela cuando él en realidad tiene su noveleta sobre esto. Hay por ahí algunas como contradicciones. Dicen que quien lo descubrió fue Maples Arce en una tarde de llovizna que se fue a guarecer al Café Europa, que así como originalmente se llamaba, pero en realidad lo dice un colaborador del Universal Ilustrado, Febroeno Ortega, que quien le puso ese nombre al café fue él, no fue ni Arqueles, ni Maples Arce, ni ninguno de ellos, ¿no? Pero al final de cuentas fue muy afortunado el ponerle o nombrarle de esa manera porque los convocó, ¿no? A reunirse ahí.
y hubo una serie de eventos, actividades culturales que dieron pie y pauta a que justamente este grupo se mantuviera vigente durante un muy buen tiempo. Aquí, por ejemplo, se hizo un test tridentista, ¿sí? Este es en el 1924, se ve que aquí hay un poco más de parroquianos, y todos ellos, sí, gente del ámbito de la cultura, ¿no? De ese momento. Otro de las fotos también, que se supone que son muy importantes de tomar en cuenta, ¿sí? Es esta aquí, no está ocupado, pero es la silla de izquierda a derecha, la silla de Germán Lizarzubide. Luego está Argeles Vela, el autor de la novela el Café de Nadie, Manuel Maples Arce, ¿sí? el veracruzano, Salvador Gallardo y Luis Felipe Mena en el Café de Nadie. Todo les decía extraído de este periódico que hasta la fecha existe y de la sección el Universal Ilustrado, ¿no? Otro de los, déjenme pasar la siguiente diapositiva porque ya se trabó esto. A ver. Uy, aquí está, aquí está. No ha avanzado, creo que se me trabó. A ver, voy a la siguiente. Aquí está. Una foto más clara, más nítida del poeta en 1923, ¿sí? Y pues, obviamente que estos escritores, estos artistas intelectuales, ¿sí? Tenían, pues, todo un mundo por devorarse. De ahí es que finalmente los famosos manifiestos, les decía, tienen un dejo como de ingenuidad, que a mí me parece que es lo que en nuestros días diríamos ternuritas, ¿no? Porque en realidad pareciera que se están inventando el mundo, pero en realidad pues no pasa de ser un espíritu de época que no dejó mucho en el sentido de que la literatura ya no se retoma mucho en esa línea como la de ellos. Sí, en cambio, lo que vino después, el grupo de contemporáneos, que ese lo ha dicho José Emilio Pacheco y otros escritores mexicanos, con ellos es que entramos realmente a la modernidad literaria y al verdadero siglo XX en la literatura de México, ¿no? Bueno, aquí este cuadro, que de hecho se ha utilizado para ilustrar algunas obras literarias como la de Elisa J. Raskin, ¿sí? Que es un trabajo muy completo sobre el estudiantismo, sí, es de Ramón Alba de la Canal. Si ustedes se fijan, la composición y todo el estilo del cuadro es como muy de la línea cubista, ¿no? O futurista, pero al final de cuentas, pues deja testimonio gráfico, pictórico, de lo que fue justamente este movimiento, ¿no? El de acá que está con la pipa, que parece como cara de pescado o algo así, ese es Ramón Alba de la Canal, Maple Salsa que está aquí, y bueno, ahí hay algunos elementos como tipo collage que utilizó el propio Alba de la Canal, ¿no? Una ilustración también publicada a propósito del Café de Nadie, y desde aquí se ve que están aventando todo, porque en realidad este café, pues a partir de la irrupción de este grupo, pues tuvo mucho más clientela y asistencia, ¿no? Estas son fotos de la época ya un poco más tardío, después de que se diera la aparición de este grupo. Esto es la Avenida Jalisco, actualmente Avenida Álvaro Obregón, ¿sí? En 1932, y se mantienen algunas de las construcciones con esta misma traza neoclásica o neocolonial, y en realidad muchas de estas han desaparecido. Lo único que se conserva es justamente esta calle que tiene jardín, ajardinada y arbolada, pero en realidad esta zona ya es por lo menos para mí me parece muy caótica porque está demasiado saturada de automóviles, ¿no? De hecho, por ahí en uno de los libros que revisé, que tienen que ver justamente sobre el estudiantismo, la plaga de los autos le llamó el autor justamente a lo que en su momento fue esto que ustedes ven aquí, que pues se ve saturado, ¿no? Pero en realidad
pues eso no es nada comparado con cómo se desarrolla ahí el tráfico vehicular. Pero bueno, este lugar, sé que la librería El Péndulo de la Roma sigue manteniendo la traza tal cual, así como incluso tiene hasta el tercer piso o lo que sería la planta alta de la azotea. Ahí hay un bar donde se hacen presentaciones culturales. Y aquí del otro lado, hacia el lado de, sería hacia el oriente, ¿sí? Está una casa muy famosa que es una escuela, la Casa Lam, y también por ahí está lo que sería en su momento la casa de Ramón López Velarde, que ahora se llama el Bar Las Hormigas, donde también se hacen actividades culturales relacionadas con el mundo de las letras, ¿no? Otra imagen ya de otro ángulo de lo que era la calle, la colonia Roma y por estas calles de la avenida Jalisco, pues se ve un lugar atractivo, que no se ve tan citadino a pesar de que sí lo es, pero al final de cuentas, eh, estos lugares pues ya están como quedando al margen, en el olvido y se ha llenado todo de construcciones, ¿no? Este laguito artificial que se ve ahí ya no existe, pero un material que hay por ahí de una colaboración entre una profesora de la Universidad de Morelia, me parece, y un autor francés, en su artículo, ¿sí? Ponen una especie de cartografía o mapa de dónde es que despachaban o iban a tener sus reuniones los estridentistas. Aquí, por ejemplo, las oficinas estaban muy cercanas del que es Palacio de Bellas Artes, ¿sí? Estas son las famosas oficinas del movimiento estudiantista. Acá está el centro histórico, la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, como decía Víctor, por donde caminó osadamente la presidenta Claudia Sheinbaum, la Plaza de la Constitución o el Zócalo, ¿sí? Esta librería de César Cicero, que bueno, toda esta calle por aquí hay muchísimas librerías de viejo o libros usados, o como los llama el maestro Quirarte, los libros de los otros. Pero desde esta ubicación hasta acá, esto es justamente de la colonia Roma, y aquí en la avenida Jalisco 100 era donde estaba justamente Café Europa. Este es el famoso Café de Nadie. Y acá, como mencioné hace un momento, la casa de Ramón López Velarde, que sigue existiendo hasta la fecha como un centrito cultural, ¿no? Si mal no recuerdo, hacia la izquierda, bueno, hacia mi izquierda, está la famosa Casa Lam, y más hacia al lado de Insurgente, que es la avenida principal de la ciudad, está un edificio que se llama, creo que el edificio Adamo Boari, que es el mismo que construyó el Palacio de Bellas Artes. O sea, toda esta zona, pues es una colonia porfirista, de viejo cuño, pues, y que al final de cuentas, pues, sigue teniendo algunas construcciones que conservan nada más, por lo menos la fachada, ya no la parte interior, porque eso lo prohíbe el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que por lo menos se conserve la traza exterior, ¿no? Porque ya por dentro derrumban las habitaciones y construyen nuevas edificios o departamentos, que esto justamente es lo que se ha vuelto, que ha encarecido esta zona por la famosa gentrificación, esta colonia, la Condesa y otras más, ¿no? Que van más hacia el lado de lo que se le llama acá en México periférico, que es esta avenida que circunda toda la ciudad, ¿no? Bueno, esto es un mapa muy interesante. Quise yo hacer el ejercicio metiéndome aquí a la liga de Bibliocat para ponerles cómo aparece la colonia Roma y la calle de Álvaro Obregón número 100, para que vieran, y no me dio ninguna resultado. Me mandaba la alcaldía Álvaro Obregón, que ahí hay una confusión con el nombre de una alcaldía con el nombre de la calle, ¿no? Entonces lo que hice fue incluirles cómo es que está actualmente ese lugar que era justamente el famoso Café Europa o Café de Nadie. Esto es de hace 4 años, de la periodista que hizo el reportaje. Y aquí esto, hace 4 años todavía no se daba este fenómeno de sacar los restaurantes o los bares hacia las banquetas o hacia la acera, porque no había este problema de la famosa pandemia, ¿no?
Ya ahora en nuestros días, muchos restaurantes ya han causado bastantes problemas a nivel de movilidad de los peatones y de la imagen urbana. Ahora todo tiene las banquitas, los famosos techitos o paraguas o parasoles, donde puede uno sentarse a tomar, a comer y a departir con los colegas, los contertulios, los parroquianos, pero ya en la calle. Y obviamente que aquí, por ejemplo, si se fijan, ¿sí? Ya no tienen ninguna traza de lo que fue originalmente estos edificios. Bueno, de aquí lo único bonito es esta imagen al centro de esta chica que se tomó la foto ahí. Todos tienen crédito, pero bueno, nada más les acredité como Google Maps, ¿no? Pero en realidad, el espacio de la colonia Roma y esta avenida en particular sigue teniendo, les decía, algunos puntos que podrían servir como los nuevos lugares, ¿sí? O las nuevas ubicaciones de lo que se podría denominar no solo sociabilidad literaria, sino sociabilidad intelectual, ¿sí? Y cultural, que es al final de cuentas lo que también le da vida, ¿sí? De día, de noche, o como decía don Ernesto de la Peña, un ex académico de la lengua, que ya falleció. Él no tenía tantos años y le preguntaron, oiga, pero don Ernesto, ¿usted por qué se ve tan viejo y tan deteriorado? Dice, si realmente no es tan grande. Lo que pasa es que yo he vivido de día y de noche, por eso es que estoy más avejentado, ¿no? Pero bueno, esto es en cuanto a los espacios de lo que fue el entorno del famoso Café de Nadie, punto neurálgico de los estudiantistas, y que si ustedes se toman la molestia de leer la novelita, a mí en lo personal me parece que es muy lenta, así como este cine francés que es así que se detienen en un solo elemento, ¿sí? Y no hay como mucha acción, ¿sí? Pero es porque al final de cuentas se está describiéndose el lugar, ¿sí? Es una historia de amor ahí medio promiscua entre Mabelina y varios de los parroquianos, uno o varios, y al final de cuentas, pues es parte, ¿no? De lo que vivían y sentían los estudiantistas respecto de ellos como autores, es decir, como varones, y también cómo es que entendían la figura femenina. A mí me parece, hasta cierto punto, como cosificada, ¿sí? Un poco como a la línea de la Eva Futura, de Villiers de Lils, pero, como decía hace un momento, con rasgos o pinceladas de cuestiones un poco bizarras, en el buen sentido del término, de que al final de cuentas no se termina de entender cómo es que ven y consideran a la mujer, ¿no? Y ojo, esto es muy importante, este es un grupo literario o una escuela o un movimiento que no tiene muchas mujeres en sus filas. Que obviamente eso también se ha criticado mucho. Y más con esto que acaba de pasar con el director del Fondo de Cultura, que en el catálogo del fondo, que van a regalar estos libros, por cierto, el año que entra, en toda Latinoamérica, sí hay autoras, ¿sí? Lo que pasa es que no se han expurgado bien sus obras y no se ha hecho una labor de rescate editorial justamente de cuáles son las escritoras que vale la pena que estén en ese catálogo. Una iniciativa de esto es la colección Vindicta que tiene la Universidad Autónoma de México, la Nacional Autónoma de México, nuestra universidad, y que han estado publicando algunas cosas interesantes. A mí en lo particular me parece que han puesto la atención de muchas autoras extranjeras, Yolanda Beamuno y otras escritoras del Cono Sur, pero también de aquí de México hay varias de ellas que podrían estar en ese catálogo de esa colección, ¿no? Pero bueno, se dice que en el caso de El Café de Nadie, la obra de Arqueles Vela, es el único texto en el caso de México que está dedicado justamente a un café, ¿sí? Pero en realidad el café como tema literario o lugar de reunión o punto de encuentro o el pretexto para escribir, pues solo basta con meterse a una muy buena biblioteca digital, ¿sí? Poner café y les va a aparecer infinidad de títulos. Una de ellas, que este es uno de los autores que yo
estoy en vías de explorar, porque a partir de una iniciativa que hubo del iFestival y de otras cuestiones, que es dar a conocer a autores jóvenes o de cierta edad que son valederos y interesantes en cuanto a sus obras. Por ahí aparecía Rivera Letelier en la primera promoción, y el texto de él, el escritor de Epitafios, gira o hace del café el lugar justamente para que transcurra su historia. Les leo el pasajito del capítulo 2, ¿sí? Y dice lo siguiente: le dicen al escritor de Epitafios, pero en verdad es un ángel de café, y como tal lleva una apacible vida bajo el toldo de su café preferido, apacible hasta la tarde en que ve pasar a la niña gótica que le ha de trastocar la existencia para siempre. Una niña bella y delicada como sus guantes negros de encaje sin dedos, con su libreta de apuntes dispuesta sobre la mesa, sus lentes bifocales a media nariz y su tacita de té enfriándose, infusión que Alejandra, la mesera que lo atiende, le prepara en cuanto lo ve llegar, el tinte color violín y medios de ron de azúcar. El escritor de Epitafios se pasa la mayor parte del día en la terraza del café del centro, en el centro de la ciudad, a veces solo, a veces en compañía de sus amigos, los artistas. Y así como este pasaje y esta obra, ¿sí? Hay muchas otras. De hecho, dan la pauta o dan el pie a que uno pueda explorar y estudiar y hacer, de hecho, proyectos editoriales como las guías literarias ¿sí? Como ya existe una de Buenos Aires, de Montevideo, de Lima y de varias otras ciudades de este continente, o del mismo Europa, y que al final de cuentas retoman textos literarios como para guiarnos en esa cartografía por donde transitaron y dijeron y vivieron la ciudad estos escritores, ¿no? De hecho, también recientemente se publicó la primera cartografía literaria de Rubén Darío en Madrid, que es la primera de 10 títulos, y que obviamente van a servir también para justamente ampliar un poco más este mapa mundi o este atlas, ¿sí? De los lugares que vieron y sobre los cuales escribieron autores de este lado del Atlántico, o algunos que también han escrito sobre lo mismo, como es el caso de Álvaro Pombo, y otros más, como Gómez de la Serna, Cancinos Asens y muchos otros, ¿no? Que han tomado como tema también del café. A mí en particular, a propósito de esta iniciativa de Michel Werner, el austriaco que les comentaba antes de que entráramos a la sesión, un texto que a mí me parece buenísimo y deben de tenerlo publicado ahí en Brasil, el libro de Stefan Zweig de Mendel de los libros, ¿sí? Que es un texto breve, ¿sí? Una noveleta, pero muy, ¿cómo decirlo? Muy sentida en la línea de lo que es esta figura del bibliófilo, ¿sí? O del bibliómano, que todo su mundo gira en torno a conseguir títulos que le encargan, ¿sí? Porque a él en realidad el golpe de gracia que le dan es cuando los nazis, ¿sí? Le destruyen sus pertenencias y él lo confinan y lo condenan a que solamente tenga como hogar un café muy famoso de ahí de Viena, ¿no? Entonces, al igual que como hay otros cafés en Argentina, el Tortón y qué sé yo, todos estos que ya más de alguno de ustedes conoce, ¿sí? El tema o el locus amoenus, como dirían en la jerga antigua del estudio medieval, el locus amoenus de muchos de los escritores de estos movimientos literarios o vanguardias es justamente el café. Ahora, cabe decir que en el caso de México, también las cantinas son famosas y hay escritores que tienen sus favoritas, ¿no? Aquí en México, en el barrio de San Ángel, un barrio antiguo también ahí metido en medio de la ciudad, ¿sí? Hay una cantina muy famosa que se llama La Invencible, que es un tugurio a donde recalaban y frecuentaban, entre otros, Eusebio Rubalcaba, que es como nuestro escritor, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del escritor gringo que es totalmente alcohólico, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, y
otros escritores que también les gustaba empinar el codo, como decimos por acá, ¿no? Y bares, restaurantes, ¿sí? Que al final de cuentas siguen siendo como parte de la geografía urbana, citadina, en la cual más de alguno nos hemos ido a sentar, ahí a conversar, a departir, o incluso a inspirarse o creer que está uno reviviendo y emulando lo que hicieron en su momento algunos de estos escritores, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo las fuentes de las cuales he consultado para que si le quieren echar un ojo. Y creo que por parte por parte mía sería todo. Y bueno, estoy abierto a sus preguntas. Y aquí dejo mi correo por si cualquier inquietud o que quieran comunicarse conmigo. Muchas gracias. ¿Sí? Excelente, Hugo. Excelente, excelente. A ver, deja entrar aquí. ¿Va a seguir compartiendo? Ya no, ya dejé la... Para entrar aquí. Ay, a ver, un segundito. Aquí vengo yo. Bueno, Hugo, entonces, bueno, pues muchas gracias por tu presentación, bastante clara, bastante eficiente, muy bien informada, excelente. Bueno, salió por aquí Oscar. Voy a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, te iba a hacer la primera pregunta que me gustaría hacerte, Hugo. Sí. Es la siguiente, ¿no? Para dialogar contigo un par de preguntitas. La primera es, bueno, tú pusiste en tu presentación que en el Café del Nadie se juntaban, resumiendo, pintores, escritores, músicos, poetas, inclusive activistas, ¿no? Entonces, digamos, para recuperar el tema de la sociabilidad, ¿en qué medida los encuentros en la mesa del café fueron fructíferos para las obras de estos autores, sean escritores, pintores, músicos, de aquel periodo? O sea, ¿en qué medida el estridentismo o la mesa estridentista fue importante para Silvestre Revueltas, para Ramón Alba de la Canal, bueno, para estos otros poetas? Tú citaste El Café de Nadie, pero también hay poemas, ¿no? La Señorita de Nadie, por ejemplo, es otro de los Sí. libros de este grupo. O sea, ¿en qué medida la sociabilidad fue fructífera para la creación de obras de los más diversos registros? Pues en muy amplio sentido, porque obviamente ellos, la ventaja que tenían, como lo dije al principio, además de que se apropiaron y lo renombraron como su café, el Café Europa, ¿sí? A diferencia de otros cenáculos o grupos literarios, ¿sí? Que eran realmente más como de entornos de las universidades o de ¿cómo decirlo?, de los edificios o de las instituciones, como en el caso de la zona donde está la Secretaría de Educación Pública, o sea, toda la parte está el centro, lo que era originalmente el barrio universitario, ¿no? La Prepa 1, el Colegio San Ildefonso y todos estos lugares que están allá en el centro. Y de hecho, veíamos en esta cartografía que hay una oficina de los estridentistas, pero realmente donde se reunían para departir, ¿sí? Y enmendar el mundo, era acá por esta zona de la colonia Roma. Es decir, se salen del centro, que al final de cuentas es eso justamente lo que ha ayudado a que haya ese tipo de diásporas y que no sea nada más la Ciudad de México, su centro, el personaje principal de sus historias, ¿no? El mismo Quirarte tiene un poema por ahí en Raciones del Samurái, que es como una especie de pastiche del poema de Quevedo de amor constante más allá de insurgentes, ¿no? Polvo serán, pero serán polvo enamorado. Bueno, parafraseado esto en este poema. Y en el caso particular de los tridentistas, cabe recordar, y lástima que yo aquí no lo tengo a la mano, pero déjenme ver si lo tengo abierto el libro, ¿sí? El poema, digo el Café de Nadie, ¿sí? Está dedicado a los colegas colaboradores del Universal de este autor. Ahorita les voy a abrir el texto y les voy a decir, porque aquí viene incluso la dedicatoria, ¿no? Y obviamente que eso, pues, dice mucho por lo siguiente, porque
estos autores, ¿sí? Lo que tenían era justamente un espacio donde podían, como se dice, publicar, ¿sí? No era, y aparte de ellos, de eso también ellos tenían sus propios medios, cosa que pues siempre tiene que haber alguien que funja como mecenas o como patrocinador pues de los textos que quieren dar a conocer, sobre todo porque es como un poco lo que sigue ocurriendo en nuestros días, ¿sí? Que si no hay un ejemplo previo, ¿sí? De que se han publicado, pues nadie cree en ellos y no apuestan por ese autor, ¿no? Y en el caso de estos autores, esta agrupación, varios de ellos colaboraban para el Universal. Aquí tengo a la mano la dedicatoria del Café de Nadie, a Manuel Maples Arce, cómplice en este café, a Conchita Urquiza, amiga intransferible. Pero en el cuento, me parece que de la señorita, etcétera, ahí es donde está dedicado a sus colegas correctores de pruebas, creo que dice, ¿sí? Del periódico, ¿sí? Entonces, sí hay, como hay un guiño, pues a quienes son los propios, ¿cómo decirlo? Cofrades y cofraternos y colegas de oficio, ¿no? Entonces, aquí dicen, miren, a mis compañeros de cuartillas en el Universal Ilustrado, ¿sí? Entonces, normalmente es poco común, ¿sí? Que haya este tipo de elementos, y yo lo veo desde el punto de vista, obviamente, el giro material de lo que se analiza ahora también de los medios de comunicación, sean periódicos, sean revistas, sean editoriales o imprentas, porque al final de cuentas son estas justamente instancias las que le dan como el rostro visible y digamos como más palpable, tangible de las publicaciones de estos grupos, ¿no? La editorial Cultura para el Ateneo de la Juventud sería lo que es el Universal Ilustrado para los estudiantistas. Entonces sí, sí, claro que sí funcionó y los nutrió bastante, ¿no? No sé si esto responda un poco a mi pregunta. Sí, sí, no, excelente, excelente. Bueno, para finalizar, bueno, te voy a hacer otro comentario. Bueno, bueno, antes de hacértelo, hablabas tú hace un momento bueno, Stefan Zweig es un autor bastante leído en Brasil, ¿no? De hecho, él vivió acá en muchos años y él fue el que acuñó aquella frase, promesa como de Brasil, país del futuro, ¿no? A partir de ahí viene esta idea de, de un futuro que todavía no llega, en fin, ¿no? Y porque tú mencionabas el texto de Mendel, el de los libros, que inclusive, bueno, es objeto de aquel libro famoso de Jorge Carrión, Librerías, ¿no? Donde empieza el Exactamente, libro ahí es donde con, se incluye. con el relato de Mendel, ¿no? El libro Librerías. Bueno, bueno, te referías hace rato de La Invencible de Bukowski. Querías hablar de Bukowski. Exactamente, Charles Bukowski, sí. Es el Sí, bueno, Bukowski mexicano. pues, y se me olvidó mencionar que también ahí en San Ángel, aparte del Invencible, la Valentina, ¿no? Que es la Ok. otra argentinita, pero esa es más presa, por decirlo, como dicen allá en Brasil, para los patriciños, ¿no? Patriciñas, Ajá, o sea, como Patricia. los Sí, chicos fresas, ¿no? más chico fresa. Juan Pablo Sí, Chaparro, quiere hacerte una pregunta. Juan sí, Pablo. sí. Bueno, con permiso, tengo un poco de vergüenza de hacer la pregunta porque me tengo que ir en 5 minutos, estoy ahí a contrarreloj, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta que para mí es importante saber tu opinión, Hugo. Sobre el estridentismo, quien no lo frecuenta así todo el tiempo, ¿no? La última noticia que hemos tenido internacionalmente quizás haya sido a través de Roberto Bolaño, ¿no? Ujú. ¿A ti te parece que su punto de vista y su manera de tocar en el asunto y de tratarlo es irónico o es homenajeándolo en el sentido, digamos, de un reconocimiento profundo de un gran valor? Que tú dijiste que ya no tenía ningún valor el estridentismo, ¿no? Pero Bolaño le dedica todo eso, ¿no? Entonces Sí. me pregunto cómo se lee eso desde México. Pues bueno, yo no conozco el texto en el que hable de Los justamente. detectives salvajes, en los Sí, sí, detectives No los lo, salvajes, no detectives lo, salvajes. allá sí, aparece sí, y es pero, entrevista en una noche al general ajá. A Sí, mí ok. en lo personal, respondiendo un poco a tu opinión, a tu pregunta, Juan Pablo, es
yo pienso, ¿no? Y me quedo yo más con lo que aportaron los contemporáneos, ¿sí? Donde están Gorostiza, Cuesta, Owen y todos estos, ¿sí? Porque al final de cuentas, ese grupo, esa vanguardia, ¿sí? Realmente me parece como de una mayor altura de miras y de nivel de literatura, ¿no? Que tienen. Por ejemplo, a mí los estudiantistas me siguen pareciendo, voy a decirlo con una palabra que a lo mejor suena a grosería y a una, ¿cómo decirlo?, una irreverencia. Se me hacen muy ñoños, ¿sí? No me gustan en particular ni el futurismo, ni dadaísmo incluso, ¿sí? Me quedo más con el surrealismo, el decadentismo, ¿sí? El simbolismo de las vanguardias en Europa, y ya traídas acá a América, pues con contemporáneos, porque realmente ellos retoman también ciertas tradiciones o literarias, sobre todo la inglesa, ¿no? Y un poco la alemana. Entonces, yo siento que, pues, qué bueno que les hace ese homenaje, y no lo conozco el texto, pero puedo estar seguro que más bien es un poco ironizando, ¿no? Porque el que voy a ponerme a buscar qué dijo sobre esto, por ejemplo, Carlos Monsiváis, que él sí es bastante buen historiador de nuestra cultura, y ver qué es realmente lo que opinaba de ello, ¿no? Él de hecho se declara heredero de varios de los escritores de los contemporáneos, Villaurrutia en particular, Cuesta también, ¿no? Que ahí hay una historia de vida muy trágica por la cuestión de la homosexualidad no reprimida de Cuesta. Como por ahí leí hace poco de Donoso, que también por ahí tiene como una beta poco explorada en su literatura, y que tiene que ver justamente con esa paternidad que no era biológica, y que al final de cuentas termina anticipándole en un cuento de él, ¿no? Sobre la hija que adopta, y tiene que ver con una cuestión muy, muy fuerte de su negación, ¿no?, a la homosexualidad. Entonces, yo creo, ¿no?, que los estudiantistas están como a la mitad incluso el cambio de siglo, ¿no? El cambio de mentalidad. Incluso me parecen hasta más genuinos y mucho más ricos los modernistas, que por ahí tiene un texto el propio Lisa Arzubide sobre la teoría de la literatura del modernismo, ¿no? Que tengo que revisar, por cierto, para mis trabajos de investigaciones que tengo pendientes, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que ver esto y decir, bueno, lo conocemos, si nos interesa, lo seguimos explorando, pero creo yo que dejo más en el mundo de la gráfica, sea de la pintura, incluso de la música, este movimiento y esta agrupación, que en la literatura. Yo creo que, por ejemplo, las obras musicales del propio Silvestre Revueltas, ¿sí? Y de Carlos Chávez, ¿sí? Son como que la vanguardia, pero en la música, ¿no? Que ya supongo yo que en ese momento en Inglaterra, Benjamin Britten y otros más estarían haciendo cosas iguales o mejores, ¿no? Pero como que en ese sentido yo siento que sí están más adelantados, y mucho más rico el aporte de esas disciplinas artísticas que de la propia literatura, ¿no? Como hay una profesora acá que quizá conozcan, Yana Hadati, que ha estudiado mucho a los estudiantistas y todas estas manifestaciones de vanguardia, y se ha decantado más por justamente el estudio de las formas materiales de las publicaciones. Es decir, esto que mencionaba ahorita, esto del estudio del giro material, lo que han hecho Chartier y otros, ¿no? Entonces, y es un campo que no se ha trabajado tanto, aunque bueno, en Argentina sí, para ver qué cosa pues con las publicaciones, ¿no? Sean periódicos, revistas, imprentas, editoriales, todo, ¿sí? Hay un libro muy bueno de Reino de Almagro, que es Vigilar, Castigar e Imprimir en la Penitenciaría de Lima. Le tengo unas ganas a ese libro, que te acuerdas que te dije que estaba yo en Perú en días pasados, que ya no podremos volver porque somos personas no gratas, que tiene que ver justamente con este tipo de trabajos, ¿no? Y que son los que a mí me interesan, pues por lo mismo a lo que me dedico, ¿no? Que es a la edición, que no por ello dejo de también darme mis paseos dominicales por la literatura. Hasta luego, Juan Pablo, y bueno, pues gracias por asistir, ¿sí? Entonces, Hasta pues luego. eso. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Bye.
pues, no sé, Vic, ¿tú alguna pregunta a los Bueno, colegas? una última para finalizar, la última. O sea, podrías hablarnos un poquito, ¿no? O sea, tú dices, bueno, que eran como vanguardia, ingenuos, sí, principalmente si comparado con contemporáneos. ¿Podrías darnos así un par de palabras sobre esto, ¿no? Tu opinión ahí sobre contemporáneos, eso. Ujú. ¿De contemporáneos o de estridentistas? Pues contemporáneos, porque tú nos has dicho que dejaron Ah, más, sí, un legado sí, mejor o mayor para la literatura mexicana, más que los sí. estudiantes. Creo yo, bueno, este es mi muy personal punto de vista, ¿no? Siento y lo pienso sobre todo en poetas como Gorostiza, ¿sí? Como Muerte sin fin, y en los poemas de Owen, ¿sí? Sinbad el Varado, que tiene una serie de elementos de carácter simbólico a partir de la Biblia, en el mismo poema de Sinbad el Varado, pues de las mil y una noches del mundo árabe, que son mucho más elaborados, ¿sí? Mucho más, más densos, por decirlo así, para poderlos, digamos, tratar de interpretar y analizar, que los textos que, voy a hacer la comparación con los textos estridentistas, porque al final de cuentas, como decía, la técnica narrativa o los elementos como se narran, por ejemplo, los dos cuentos estos de la señorita, etcétera, que es como una especie de continuación. No se le nombra como tal, pero es la misma personaje del Café de Nadie, Maybelina, ¿sí? Mabelina, perdón. Y pero como en otro, digamos, como en otra concepción, la figura femenina de la señorita, etcétera, ¿no? De hecho, sí termina el cuento, ¿no? Diciendo algo así como que es las características, aquí lo tengo, por cierto, déjenme ver si lo puedo leer, esa parte que hasta la tengo subrayada, porque me gustó mucho, ¿sí? Aquí está al final, final. Y dice su remembranza de, porque ahí por ejemplo, me pareció muy curioso y muy ingenioso que la compara con las habitaciones o las partes de una casa, ¿sí? Por ejemplo, dice su remembranza cosmopolita de suntuosidades de hall, con música de piano automático, sus miradas, sus sonrisas de antesala me hacían daño, ¿sí? Y la parte donde habla justamente de lo que da título al libro es presenté sus miradas, etcétera, sus sonrisas, etcétera, sus caricias, etcétera. Estaba formada de todas ellas, compleja de simplicidad, clara de imprecisa, inviolable de tanta violabilidad. Decía, esta me evoca, sí, así de manera directa a la Eva futura, ¿no? De Villiers de Lille, que por cierto, la novela de Yolanda Oreamuno, La ruta de su escape, es una variación mejorada de la Eva futura justamente de Villiers de Lille, ¿sí? Porque esta mujer, la protagonista, la educó el padre para ser la mujer del futuro, no del siglo XX y XXI, sino de mucho más adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dos, tres textos que sí valdría la pena rescatar, pero el contemporáneos, ¿sí? Es un paso más adelante. Y yo me dejo guiar y me dejo llevar por el propio Villarruta, que él está entre los dos grupos. Ahí aparece en la foto, ¿no? Nostalgia de la muerte no tiene absolutamente nada que ver con el estridentismo, pero nada, ¿sí? Es más bien surrealista, ¿sí? Y hay ciertos autores, gente como poetas como Octavio Paz, es en quien pone la atención y los estudia, ¿no? ¿Por qué estudia López Velarde en Cuadrivio Octavio Paz? Y es anterior incluso a los estridentistas, ¿sí? ¿Por qué estudia a Villurrutia? ¿Sí? Entonces sí hay como hay ciertos saltos cualitativos para poder enfrentar y analizar ciertos grupos, cenáculos, o autores o movimientos. Y a mí en particular, vuelvo a decirlo, el estudiantismo sí es como una curiosité o un Mexican Curious de principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, no por ello hay que decir son desechables, claro que no. O sea, se pueden revisar y hay muchísimos materiales que se pueden estudiar. Les decía que hay un texto reciente que publicó, que es de donde tomé el texto de Una mañana de 1921, ¿sí?
que es justamente un libro, y lo voy a compartir aquí, porque sigue siendo tema de estudio, ¿no? El estudiantismo, ¿sí? Que ahorita les voy a abrir la pantalla para que lo vean, ¿sí? Es Reinvención de la Metrópoli, pero ojo, porque es desde el punto de vista más de la arquitectura y de la traza de la ciudad. Es este libro, miren. Ustedes me dicen si se está viendo. Reinvención de la Metrópoli, Sí. 1920-1940, es un coloquio internacional. Y hay cosas muy interesantes aquí que vale la pena revisar, ¿sí? Obviamente que esto fue el año pasado que lo editaron, ¿sí? Entonces, sí hay cosas todavía vigentes de estudiar, no precisamente la literatura, ¿sí? Aquí, si se fijan, está esto de la plaga de carros, hasta este problema de las vialidades y el tránsito vehicular, ¿sí? Y otros elementos, ¿no? Pero a partir, obviamente, de un grupo o un movimiento, un cenáculo, una irrupción, pues, de este tipo de asociaciones o agrupaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si con esto hiera susceptibilidades de estar diciendo esto de los estrellitas, No, pero no, bueno, no. a Está ver, digo, también bien, hay que ser siempre es interesante. crítico, ¿no? Sí, Lo que decía en su momento el propio, ¿cómo se llama? Paul Grossac, Valery Larbaud y muchos otros, ¿no? De los, Saint-Beuve, ¿sí? O sea que no se puede tampoco ser tan permisivo y tan condescendiente con los autores, ¿no? Con ciertas manifestaciones de este tipo, ¿sí? Pero bueno, ese es mi muy personal punto de vista. No sé si hay algo más que quieran preguntar las colegas, que veo que aquí tenemos bastantes colegas y no han hablado ni han preguntado. eh, Laura, dos Lauras, Beatriz, Sara, Ágata. Bueno, bueno, Hugo, bueno, muchas gracias entonces por tu aportación, por tu reflexión, por tu debate. Y Sí, bueno, muchísimas gracias, ¿no? te comparto a ti pues ¿cómo se llama? El PowerPoint, y ahí viene la bibliografía, por si les interesa. Claro, claro, sí, 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 Lo pongo perfectamente. aquí en el chat o te lo mando por correo. Mándamelo por correo y si quieres yo después lo Bueno, divulgo. ok, y ya se Sí, los comparto entonces ahí. ok. Bueno, Bueno. gracias, Huguito.